decir, el país tuvo nuevas instituciones, fortalecimos el sistema democrático que venía bastante, con bastantes problemas, y lo más notable de esto es que fue la reforma constitucional, la única reforma constitucional que se hizo con el consenso de todas las fuerzas políticas de ese momento histórico. Toda la propia Constitución del 53 fue el producto de los vencedores sobre los vencidos, después de Caseros. La de 1860, que se incorpora y condiciona a la provincia de Buenos Aires, su incorporación a la Confederación Argentina. La del 49, que fue impuesta sin consenso y votada solo por el oficialismo de entonces, por el justicialismo. La del 56, que fue en plena dictadura y con el peronismo proscripto y que dejó como incólume, por eso mantuvimos el artículo 14 bis, del de los derechos sociales, que un poco venía a contemplar lo que fueron el avance de las reformas sociales de la Constitución del 49. Entonces, cada constitución histórica había sido la imposición de un bando sobre el otro, de los vencedores sobre los vencidos, o el oficialismo sobre la oposición. Pero en esta oportunidad nos pusimos de acuerdo todos y estuvimos todos representados, toda la política y la sociedad argentina representados en esa constitución, que la votamos por unanimidad de todo el espectro político y social. Creo que ese fue el dato más importante con miras a la nueva institucionalidad, ¿no? En realidad el federalismo salió fortalecido, los recursos naturales pasaron a ser propiedad de las provincias, tanto los recursos mineros como los recursos energéticos ya son hoy propiedad de las provincias, antes era de la nación, con lo cual realmente fue un avance al federalismo. En el tema, ahora, estamos pendientes, en estas reformas estamos en deuda. El Poder Ejecutivo Nacional, el Gobierno Nacional ha concentrado casi el 80% de los recursos y solo coparticipa el 20% en las provincias, en las 24 jurisdicciones de las provincias argentinas. Vos tienes hoy los servicios, tanto de la educación pública como la salud, la seguridad, la justicia, que son responsabilidad de las provincias, pero tenés un Ministerio de Educación de la Nación que no tiene una sola escuela a cargo y ocupa la mayor porcentaje del presupuesto. Lo mismo que en materia de salud. Las provincias son responsables de la salud, pero tenés el Ministerio de Salud de la Nación que concentra la mayor cantidad de recursos y no tiene un solo hospital a cargo. Entonces, creo que estamos en deuda y cada vez más concentrado el poder, los recursos en la nación, cuando en la ley de coparticipación vigente actualmente, la 23.548, que es del año 88, la ley de coparticipación vigente, se estableció que la coparticipación primaria, es decir, lo que corresponde a la nación y lo que corresponde a los 24 distritos, es el 46% es para la nación y el 54% se distribuye entre los 24 distritos, las 23 provincias y la ciudad de Buenos Aires. ¿Te imaginas? La nación hoy concentra el 80% de los recursos. Digamos, estamos en un país y en donde hay una gran discrecionalidad por parte de la nación en la distribución de los recursos de las provincias argentinas. Y esto ha ido en desmedro del federalismo y de la calidad institucional, porque los legisladores, por ejemplo, yo fui 10 años diputado, 10 años senador por mi provincia, y cuando venía un tema conflictivo, venía el lógico mensaje, el tradicional mensaje del gobierno nacional diciendo, bueno, a votar esto o si no, no hay plata para tu provincia. Entonces, eso va en detrimento de el actuar a conciencia por parte de los legisladores nacionales. Entonces, creo que estamos en falta, creo que el país se debe un nuevo pacto federal, donde se establezcan nuevas competencias, nuevas funciones, donde se otorgue
mayor eficacia a la recaudación y justicia a la recaudación de los impuestos. No puede seguir siendo la nación quien recauda y distribuye entre las provincias, digamos, cuando el que está en contacto con el contribuyente es el municipio, es la provincia. Entonces, es mucho más eficaz que sean las provincias las que recauden y que coparticipen, además, con la nación, estableciendo techos y pisos de coparticipación para no desfinanciar a ningún distrito, pero también para darle eficacia a la recaudación impositiva. Este es otro tema pendiente. Ahora, en lo que hace a la cuestión política que vos me planteabas del colegio electoral, yo hoy no lo votaría de nuevo, la eliminación del colegio electoral. A la luz de los acontecimientos y simplemente con ver las últimas elecciones. Los dos últimos presidentes son de la ciudad de Buenos Aires. Los tres últimos gobernadores de la provincia de Buenos Aires son de la ciudad de Buenos Aires. Hoy, cuando vos ves la agenda nacional, están los temas del sistema político concentrado, que es cuando mal llamado centralismo porteño, porque los ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires sufren también, como cualquier provincia o habitante de provincia, este régimen tan injusto de coparticipación de recursos o de decisión política. En la última elección presidencial, la del año pasado, todos los candidatos fueron de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, pero además con un dato que no se tiene en cuenta. Cuando Macri gana las elecciones, la gana por Córdoba. Él pierde en la provincia de Buenos Aires. El justicialismo gana en la provincia de Buenos Aires, en la mayoría de las provincias argentinas, pero en Córdoba saca una diferencia tan grande, el 72% de los votos, que lo hace presidente Córdoba. Pero a la hora de la decisión política, vos ves concentrado el gobierno nacional en el conurbano bonaerense, los intendentes del conurbano, digamos, las provincias han perdido esa facultad del pueblo de las provincias, ese poder decisorio. Ya te digo, a La Rioja hace mucho que no va un candidato a presidente en campaña, ya ni van siquiera a La Rioja, a Catamarca, somos el 0,07% del padrón electoral, lo mismo que Catamarca, o lo mismo que San Juan o Chubut, digamos, las provincias dejaron de ser importantes a la hora de la construcción del poder político. Pero ¿por qué se deroga el colegio electoral? Porque veníamos con un escándalo, que fue la elección de senador de la ciudad de Buenos Aires, de la capital federal, donde gana el candidato oficialista de la elección, gana de la Rúa, pero creo que fue de la Rúa, pero en el colegio electoral tenía mayoría, el justicialismo, mayoría de electores, y lo eligió a Eduardo Vaca como senador por la capital federal. Entonces, lo que habían votado los porteños fue desvirtuado en el colegio electoral por el sistema indirecto. Entonces, eso, la verdad que fue el primer tema que planteó el radicalismo y Alfonsín, fue la eliminación del colegio electoral por aquel escándalo que hubo. Entonces, pero ya con el tiempo que transcurrió, con la experiencia que estamos viendo día a día, creo yo volvería al régimen de colegio electoral, porque es la única manera en que las provincias argentinas puedan tener alguna decisión en la construcción del poder político de la Argentina, ¿no? En el estudio a veces en el estudio de Gil Lavedra, que estaba en la calle Libertad, otras veces en la Procuración General del Tesoro, que estaba García Lema, era el Procurador General del Tesoro, y 2 o 3 miembros de cada partido en la discusión de la letra chica del núcleo de conciencias básicas. Me tocó participar en varias de esas reuniones, la verdad, muy duras, digamos, quedaron cláusulas abiertas porque no había manera de ponernos de acuerdo en las letras constitucionales. Entonces, por ejemplo, el mecanismo de los decretos de necesidad y urgencia. En el justicialismo
decíamos, no, el decreto tiene vigencia a partir de la firma del presidente. Luego puede ser ratificado o no por el Congreso. El radicalismo decía, no, eso es sanción ficta de una ley. Entonces, tiene que tener vigencia solo recién cuando el Congreso lo convalide. Entonces, ya no es decreto de necesidad y urgencia, ya es una ley común y corriente, pero no nos poníamos de acuerdo. Entonces, dejamos librado a la ley del Congreso la reglamentación del régimen de decreto de necesidad y urgencia. Lo mismo que la legislación delegada del artículo 76 de la Constitución, la declaración de emergencia pública y la posibilidad de delegar facultades legislativas en el Poder Ejecutivo. Digamos, todos estos mecanismos fueron producto de una gran discusión previamente y luego para poder cerrar el núcleo y que se vote todo junto. ¿Recuerden la discusión más tensa fue esa sobre los DNU? ¿O cuáles fueron los momentos más álgidos de debate? Hubo momentos muy difíciles, ¿no? Porque teníamos además presiones muy fuertes de sectores sociales o de sectores de poder, como la Iglesia, por ejemplo, que quería introducir una cláusula vinculada al aborto, a la prohibición del aborto en la norma constitucional, o la posibilidad de que se establezca un mecanismo que permita la reelección también de los gobernadores de las provincias argentinas, que era lo que exigía Boalde, básicamente, la provincia de Buenos Aires. Entonces, hubo muchísimos debates alrededor de la norma constitucional y por eso lo cerramos al núcleo de conciencias básicas y se votaba todo junto. En su momento fuimos y le planteamos al presidente Menem, antes ya de cerrarlo al núcleo y mandar a votar la ley 24.703, creo que era la ley declarativa de la reforma. Sí, creo que sí es el número. Pero fuimos a verlo a Menem, ya terminadas las discusiones, y le dijimos con toda honestidad, mire, presidente, es demasiado poder el que cede el presidente. Estamos cediendo los fiscales, los jueces, la Ciudad de Buenos Aires, los 2/3 del Senado, que ya los teníamos en la próxima elección, íbamos a tener los 2/3 del Senado. Digamos, el presidente queda con el poder, son demasiadas concesiones las que estamos dando por la reelección de Menem. Y ahí Menem me dice, vos dame 4 años más a la lapicera que vas a saber quién tiene el poder en Argentina. No había manera de contradecirlo, un dato de color, ¿no? Pero vos sabés que es muy interesante lo que contás, porque la verdad que la parte filosófica de estos encuentros es poder rescatar todo aquello que en los libros no aparece. Esto que de la presión de los gobernadores nos contó Eduardo Menem, que fue un momento él lo vivenció como un momento muy fuerte de la convención, y ahora vos estás incorporando algo que yo le había preguntado a varios y nadie había dicho de la presión de la Iglesia por el aborto, y también por el tema de sacar esa cláusula que el presidente tenía que ser católico apostólico romano. ¿La Iglesia puso alguna objeción sobre eso o no? La Iglesia, digamos, hubo alguna discusión con el sostenimiento del culto católico por parte del Estado argentino, ¿no? Hubo ahí una discusión con la Iglesia, pero lo más fuerte fue lo del aborto. Hubo una presión muy fuerte y en la discusión que tuvimos con el radicalismo, Alfonsín decía con buen criterio, si ya tienen el pacto de San José de Costa Rica, y le estamos dando rango constitucional al pacto de San José de Costa Rica, que establece el derecho a la vida desde la concepción, que hay vida desde la concepción. ¿Para qué quieren una cláusula específica? Obviamente que no era lo que quería la Iglesia, que toquemos tangencialmente el tema del aborto. Quería una cláusula específica. Pero cuando, lo mismo que los gobernadores, con la reelección de los gobernadores,
que llegó un momento en donde se hizo tan duro que Alfonsín amenazó con irse. Ese día casi nos quedamos sin convención constituyente. Hubo 2 momentos en los cuales casi nos quedamos sin convención constituyente y sin reforma. El primero fue con Duhalde y los gobernadores y los convencionales de la provincia de Buenos Aires. Se imaginan que eran más de 70 convencionales de la provincia de Buenos Aires. Y la presión de ellos era que se incluya la reelección de los gobernadores en la norma constitucional. Alfonsín, por supuesto, y el radicalismo no quería saber nada y además no tenía mucho, digamos, establecer una norma de alcance provincial en la Constitución Nacional no era muy legítimo. Y Duhalde presionó y estaban con sus convencionales, recuerdo, en el Hotel Mayorazgo, que está que está en Paraná, frente al río Paraná, un hermoso hotel, que ahí estaban los convencionales en la provincia de Buenos Aires. Entonces, no había manera de destrabarlos porque los tipos se iban. Si no se contemplaba la situación de los gobernadores, ellos se iban. Entonces, ahí se abrió una negociación con Aldo Rico, que tenía legisladores propios en la legislatura bonaerense. Esa reunión se hizo en el departamento que yo alquilaba, en mi departamento, donde los invitamos a Rico y a algunos convencionales del Modín, en ese entonces, el Partido Rico, y acordamos que le iban a dar a Duhalde el plebiscito, la posibilidad de plebiscitar la reforma de la Constitución bonaerense. No le daba la reelección, no le daba los 2 tercios para la reforma, pero sí le daba el plebiscito que luego iba a ser respetado por sus legisladores. Digamos, era lo mismo que conceder los 2 tercios para la reforma. Con eso, porque el justicialismo en ese momento era prácticamente hegemónico en la provincia de Buenos Aires. Así que con eso pudimos calmar a los convencionales de la provincia de Buenos Aires y que se queden y no nos vacíen la convención. En el acuerdo que hicimos con Aldo Rico, que luego se reflejó en la legislatura bonaerense para el plebiscito por la reforma de la Constitución bonaerense. El tema del aborto, cuando se lo consultamos a Menem, cuando la Iglesia se nos viene a Santa Fe, pide una reunión con nosotros y además tenía convencionales, como el caso del doctor Barra. Barra era partidario de incluir el aborto en la reforma constitucional. Le preguntamos, nos venimos a Buenos Aires, un grupo de convencionales, le consultamos con el presidente y el presidente nos dice, no, si insistimos con esto, Alfonsín se va, se cae la reforma, no pongan nada sobre el tema del aborto, que queden los tratados por los derechos humanos y el pacto de San José de Costa Rica, y en todo caso después que se discuta en el Congreso o que los jueces determinen si es legal o no eventualmente una ley pro aborto en la Argentina. Si ese pacto es posible un debate parlamentario en torno al tema, que eso en definitiva quede para los jueces que interpreten el pacto de San José de Costa Rica, que tiene norma constitucional. Entonces, cuando volvemos a Santa Fe, ahí le hicimos una broma al doctor Alfonsín. Alfonsín tenía mal carácter, era explosivo, era un tipo explosivo. Entonces, llego yo de Buenos Aires a Santa Fe, estaba en una reunión Alfonsín con Corach, que era el presidente de la comisión redactora, Verón Garay, que era un convencional por La Pampa, muy cercano a Alfonsín. Entonces, Corach me dice, che, le hagamos una joda a Alfonsín, con el perdón de la expresión. Entonces, vos decís que insistís con el aborto y con la reelección de los gobernadores. Entonces llego, yo era chango chico, yo debo haber sido el más chico de la convención, digamos, era muy jovencito todavía. Y llego a la reunión, estaban los 4 ahí, y me dice, ¿cómo le va?
Jorge, ¿cómo le fue? ¿Qué dice el presidente? Yo venía de reunirme con el presidente Menem. Le digo, mire, bien, le digo, doctor, lo que pasa es que el presidente insiste un poco en el tema este del aborto y de la reelección de los gobernadores. Ustedes no saben la reacción de Alfonsín. Golpeó la mesa, me dijo de todo, nos dijo, y se levantó y se fue. Y se fue, dice, nos vamos de la convención, y se fue. Y nosotros por atrás, por los pasillos, dicen, no, es una joda, no, son mentiras, es una joda. fue muy cómico, pero casi nos quedamos sin convención por estos temas que eran temas muy delicados. Para cómo el radicalismo tiene una gran tradición anticlerical. El radicalismo tiene una tradición anticlerical muy fuerte. El justicialismo somos más afín a la doctrina social de la Iglesia, a las encíclicas papales, pero el radicalismo es anticlerical, pero por antonomasia, digamos. Así que no aceptaba de ninguna manera una presión de la Iglesia. Fueron momentos, cada momento fue un momento difícil, porque había que consensuar hasta el último, hasta la última palabra, que no se vaya a escapar a algo que se interprete de otra manera, que después se escapó, digamos, y también nos frenó Alfonsín, ya terminada la convención, sancionada la Constitución, estábamos en el Senado, Alfonsín era senador, y ingresamos un proyecto para reglamentar la consulta popular, el mecanismo del artículo 40 de la Constitución, la consulta popular vinculante. Y si ustedes ven en el artículo 40, no figura la reforma constitucional como uno de los temas prohibidos, digamos, para la consulta popular vinculante. Está la legislación penal, pero no está la reforma constitucional. Entonces, presentamos un proyecto para reglamentar la consulta popular, incluyendo la posibilidad de la declaración de la reforma en una consulta popular vinculante. Por supuesto que Alfonsín en el Senado dice, se me escapó, se le había pasado eso, excluir la posibilidad de una reforma constitucional vía consulta popular, y no lo contempló el artículo 40 y luego se intentó reglamentarlo de esa manera. Pero digamos, la construcción del consenso fue había una enorme vocación para construir consenso. Yo fui miembro de la Comisión de Federalismo y luego de la Comisión Redactora. Fui miembro de la Comisión Redactora de la Constitución. La Comisión Redactora era la que recibía los dictámenes de las otras comisiones, pasaba a la Comisión Redactora, hacíamos la última discusión, digamos, redactábamos el artículo y eso iba a votarse en el recinto. La comisión redactora, obviamente, era la comisión más importante, ¿no? Así que sí, fueron momentos. Estaba muy tensionado todo. Sí. Ahí se incorporó, nosotros esta actividad la estamos organizando con Sebastián Zancari, que estaba dando clases ahí en la UBA, estaban en Zoom, así que se ha incorporado recién ahora. Un placer, Sebastián, un placer. Un placer, muchas gracias por estar, Jorge. Quería preguntar justamente sobre el tema de la consulta popular y los usos de la consulta popular. Si a usted no le parece que hay una cierta utilización de la ciudadanía como carta de negociación en algún punto. Llamamos a consulta, si se hace tal escenario, podemos llamar a consulta, si no, no llamamos a consulta. Un cierto, digamos, rol de carta de negociación, ¿no? Claro. Sí, de todo, mira, el plebiscito tuvo una experiencia muy feliz en la democracia argentina que superó el conflicto del Bigle. Digamos, cuando Alfonsín hace en 1984 el plebiscito para convalidar el laudo arbitral que se había determinado que las islas del canal de Bigle eran para Chile,
y ese principio en donde la Argentina no tenía acceso al Pacífico y Chile no lo tenía al Atlántico, todo eso no hubiese podido ser posible la ratificación del Congreso si no hubiese sido el pronunciamiento popular que avaló eso en situaciones difíciles. No se olviden que estuvimos al borde de una guerra con Chile, la dictadura casi nos lleva a una guerra con Chile por ese tema en el 78. Es decir, que la experiencia que tuvimos de la consulta al pueblo fue positiva. Lo que sí, nunca se utilizó ese mecanismo porque tiene que pasar primero por la ley del Congreso. Es el Congreso el que convoca a la convención, a la consulta vinculante. La no vinculante puede hacer el Poder Ejecutivo sobre cualquier tema, pero la vinculante tiene una reglamentación y es muy restrictiva, digamos, ¿no? Así que yo creo que creo en la democracia parlamentaria, ¿no? No creo en los mecanismos plebiscitarios, no creo mucho en los mecanismos plebiscitarios de la democracia, porque como bien decía recién, Sergio es quien habló recién. Sebastián. Sebastián. Como bien decía Sebastián, se puede prestar a una utilización de la opinión pública, a manipular la opinión pública, pero es decir, yo confío más en la democracia parlamentaria, pero no reniego de la posibilidad que en algunos temas pueda someterse el tema a consulta popular. No creo que algunos lo proponen por el tema del aborto, por ejemplo. No creo que no. Creo que sería una fractura de la sociedad argentina innecesaria. Esto lo tiene que resolver el Congreso, en definitiva, o los jueces, si consideran que hay un obstáculo en el Pacto de San José de Costa Rica, pero someter esa cuestión al voto popular no creo que sea saludable. Jorge, dos veces contó, me pareció interpretar que la figura de la autonomía de la capital federal la vivió como una concesión, ¿no? Como que fue, digamos, algo que ustedes no estaban dispuestos a hacerlo. ¿Interpreté bien? ¿Interpreté mal? ¿Y a 26 años le parece que fue correcto otorgarle la autonomía a la capital? No, digamos, fue una concesión, pero estábamos dispuestos, digamos, sabíamos que era, no hay que olvidarse que en términos de poder eran 4 años más, un periodo más para el presidente Menem, había que dar concesiones para posibilitar la reelección. Siempre hay un factor político que mueve a las reformas estructurales. Digamos, dimos una buena constitución, pero el detonante fue la reelección del presidente. Digamos, este fue el detonante. Y Alfonsín y el radicalismo accede porque dice, bueno, en todo caso le demos 4 años más, pero le restemos poder. Le quitemos poder, equilibremos el sistema democrático, digamos. Entonces, fueron 4 años más para el presidente, pero con un mayor equilibrio en el sistema institucional por todos estos mecanismos. Lo de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires creo que fue un hecho positivo. En la Ciudad de Buenos Aires no había manera que siga siendo el intendente designado por el presidente y sin que los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires puedan decidir y darse sus propias autoridades. La verdad que, pero creo que hay temas en los cuales, en tanto capital federal de la República, tiene que intervenir el Congreso. Por ejemplo, en los temas que ahora se está discutiendo por ahora, en estos días, que son los recursos de la Ciudad de Buenos Aires por el tema del traspaso de la Policía Federal. Entonces, digamos, fue sin tener en cuenta el régimen constitucional, se transfirió la Policía Federal a la Ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué sin tener en cuenta? Porque fue una decisión del presidente con la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Pero la Constitución establece que la legislatura de la ciudad de Buenos Aires
mientras sea capital federal de la República y respecto de los intereses del Estado Nacional, es el Congreso, no es la legislatura bonaerense. Esa ley tendría que haber pasado por el Congreso y no tendríamos el problema que tenemos ahora, donde el Poder Ejecutivo también por decreto le resta un porcentaje de la coparticipación federal, pero porque aquella ley no respetó el trámite constitucional. Lamentablemente ahora, digamos, se transforma solo en una discusión de plata, pero la institución, lo que no se discute es lo que debería haberse discutido en su momento y ahora, son las competencias y jurisdicción del Estado Nacional. El Estado Nacional en materia de seguridad tiene la Gendarmería en las fronteras, la Prefectura Marítima en las costas y la Policía Federal en el territorio, como auxiliar además de la Justicia Federal. Entonces, fue una mala concesión lo que se hizo, ceder la Policía Federal a la Ciudad de Buenos Aires porque debilitó y no tuvo en cuenta las facultades del Estado Nacional y no pasó por el Congreso. Entonces, tenés ahora este tironeo de plata que desvirtúa la verdadera discusión que es la seguridad en el distrito capital federal de la República. Digamos. Entonces, ayer fui a una reunión en la Auditoría General de la Nación, por ejemplo, la AGN, está la Gendarmería cuidando la AGN. La Gendarmería tiene que estar en la frontera, que son un colador de narcos y de lo que vaya a saber lo que pasa por la frontera argentina, pero está custodiando los edificios públicos de la nación en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, se desvirtuó el sistema de seguridad del Estado federal con el traspaso de la Policía Federal. Entonces, se transformó todo en una discusión de plata, y eso degrada las instituciones de la Argentina.